Hola chicos, mi nombre es Megan, soy estudiante de la carrera de Psicología del segundo cuatrimestre y estamos hablando sobre la materia de neurofisiología, ¿vale? Vamos a hablar sobre la plasticidad cerebral. El título de esta clase es El cerebro que se adapta y cambia, ¿vale? Su objetivo general principalmente es explicar la plasticidad cerebral, identificar sus principales tipos y describir al menos 2 ejemplos de cómo se aplica en la vida diaria y en la rehabilitación psicológica. Antes se pensaba que después de los 20 años el cerebro ya no cambiaba. Hoy sabemos que eso es falso. El cerebro es como plastilina, se moldea con la experiencia. A esto le vamos a llamar plasticidad cerebral y de eso va a ser la clase del día de hoy, ¿ok? Vamos a plantearnos la pregunta que nos va a dar como la hipótesis de toda la clase. Si te rompieras el brazo dominante y tuvieras que aprender a escribir con la otra mano, ¿crees que tu cerebro se adaptaría a ese cambio o seguiría igual toda tu vida? La plasticidad cerebral o la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para modificar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida, como respuesta a la experiencia, al aprendizaje o a una lesión o a cambios en el ambiente. Básicamente, esto nos explica que el cerebro no es fijo, no es como que se queda todo el tiempo de la misma forma. Esto se va a ir adaptando según las experiencias que tú tengas en tu vida. ¿Por qué es importante saber esto para psicología? Porque explica cómo aprendemos, cómo nos recuperamos de un daño cerebral y cómo una terapia psicológica puede cambiar físicamente al cerebro. Si la conducta cambia, significa que el cerebro también lo hace. Los principales tipos de la plasticidad son 4. Y la primera es la plasticidad sináptica. La más común ocurre cuando las conexiones entre neuronas, llamadas sinapsis, se hacen más fuertes o más débiles según cuánto las usemos. Es el famoso, las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Para cuando estudias para un examen, esto es lo que pasa. La neurogénesis es la creación de neuronas nuevas. Antes se creía imposible que esto pasara en los adultos, pero sí pasa, sobre todo en el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, el ejercicio y aprender cosas que las favorecen. La neuroplasticidad funcional ocurre después de una lesión. Si una parte del cerebro se daña, otra parte puede aprender a hacer esta función. Por eso una persona que tuvo un infarto cerebral puede volver a hablar o a mover incluso la mano. Y por último, la plasticidad estructural. Esta nos va a hablar sobre su estructura del cerebro. El cerebro literalmente cambia de forma. Las zonas que más se usan se hacen más gruesas, esto por lo mismo de su cambio. Para esto vamos igual a usar 3 ejemplos que son un poquito más fáciles de explicar para la neuroplasticidad, ¿va? El primero es sobre el aprendizaje. Cuando aprendemos a tocar la guitarra, tu corteza motora cambia. Las zonas que controlan los dedos se hacen más grandes. Por eso al inicio te cuesta y ya después sale un poquito más automático. La segunda parte sería la rehabilitación. En terapia, después de un evento vascular cerebral, el paciente practica mover la mano afectada miles de veces. El cerebro reasigna esa función a neuronas sanas. Esto lo hacemos en neuropsicología. En el tercer caso, hablamos sobre la terapia. La terapia conductivo-conductual cambia estos pensamientos. Esos pensamientos nuevos, al repetirse, crean nuevas conexiones. Literalmente, ir al psicólogo te va a cambiar tu cerebro. Vamos a hacer un caso práctico para poner en ejemplo los tipos de neuroplasticidad y cuál se aplicaría para este caso, ¿ok? Luis tuvo un evento vascular cerebral y ya no puede mover su mano derecha. Después de 6 meses de terapia ya puede agarrar una taza. ¿Qué tipo de plasticidad ocupó su cerebro y por qué lo logró hacer? La respuesta para este caso sería que Luis tuvo 2 tipos de plasticidad, que fue plasticidad funcional, porque las partes sanas de su cerebro ocuparon o aprendieron a hacer la función de las zonas dañadas, y la otra sería la plasticidad sináptica, porque al repetir el movimiento miles de veces forzó las nuevas conexiones para que se pudieran hacer las funciones que se practican. Ya para finalizar, el cerebro no es una computadora con piezas fijas. Es un órgano vivo que se construye con cada cosa que vives, aprendes o practicas.
La plasticidad cerebral es la base biológica del aprendizaje, la memoria y la recuperación. Como futuros psicólogos, esto nos da esperanza. Significa que la gente sí puede cambiar. Un paciente con ansiedad puede reentrenar su cerebro, una persona con daño cerebral puede recuperar sus funciones. El límite no está en el cerebro, sino en la estimulación y la práctica que le damos. Gracias.